Bienvenidos a su programa Charla Entre Líneas. Platiquemos sobre lectura, anécdotas y la vida. Bienvenidos a este espacio Charla Entre Líneas, donde hablamos de lectura, anécdotas y la vida. Como siempre me acompaña mi buen amigo, el maestro de telesecundaria, Francisco Javier Espino. Saludos. Y hoy tenemos un invitado muy especial, un gran lector, el maestro Javier Alejandro Castruita Lechuga. Saludos, muchas gracias por esta invitación. Esperamos pasar un rato agradable, platicar sobre un buen cuento y pues aquí ya esperada la participación. Muchas gracias, mi Javi, por aceptar la invitación. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Sabemos que eres un buen lector. Ya en otros espacios hemos tenido algunas conversaciones sobre libros, hemos intercambiado algunos también. Recuerdo que el Javi me prestó un libro de Saramago, Ensayo sobre la ceguera. Me gustó bastante y pues seguido platicábamos sobre estas cuestiones de lectura y compartíamos algunas estrategias también para fomentarla dentro de las aulas. Bienvenido, Javi. También cabe destacar que mi Javi es un gran músico. Por ahí ha recorrido varias partes de varios estados del país y también pues ha salido también del país. Es un músico internacional, entonces es de reconocerse, mi Javi. Y tiene bueno, yo creo que, no sé si empatizas con el personaje del cual vamos a estar hablando hoy, porque también, de alguna forma, recurre a la música a través de un violín para concentrarse y resolver casos y misterios. Del personaje que vamos a estar hablando hoy es de un detective muy famoso, Sherlock Holmes, el Sherlock Holmes, creado por Arthur Conan Doyle. Y pues bueno, no me quiero extender. El que los presenta soy Isidro García Arellano, maestro también de telesecundaria. Sean ustedes bienvenidos y gracias por aceptar la invitación, mi Javi. Cedo la palabra a mi buen amigo Francisco. Muchas gracias, mi Chilo, y pues también encantado con la presencia de Javi. Ya nos conocemos de algunos pocos añitos desde que éramos unos estudiantes, unos maestros todavía inocentes, y pues bueno, es un gustazo seguir con esta bonita amistad y pues traerla a este punto de la literatura. Como bien lo decías, mi Chilo, pues este cuento que vamos a charlar el día de hoy nos trae a este personaje tan famoso, este detective tan famoso, Sherlock Holmes. El cuento se llama El hombre de labio torcido, escrito por Sir Arthur Conan Doyle. Y pues de manera muy general, este cuento nos habla de un personaje. Empieza la historia describiéndonos pues unas situaciones y a un personaje adinerado, pero que sospechosamente no tenía un trabajo concreto. Si bien aparece de repente, se casa con la hija de un cervecero, tienen 2 hijos, se interesa por algunos negocios, nos dice por ahí el cuento, pues no tiene un trabajo pues concreto. Él se va a trabajar a otro pueblo y pues de ahí en una de esas salidas se tarda, la mujer lo ve en un lugar donde se fumaba opio, si me equivoco ahí, corríjanme, se fumaba opio en ese lugar, lo ve la esposa, se le hace raro, eh, entra al lugar en donde lo vio, descubre que no está, solamente están tiradas sus ropas, su chaqueta es la única que no está, todo lo demás ahí está. Está el dueño cuidador del lugar y está también un mendigo, un pordiosero. Y pues es el que se le acusa de la posible muerte de este personaje. Y pues bueno, de ahí hace su aparición Watson, este personaje secundario también muy famoso, junto con Sherlock Holmes, los cuales pues se embarcan en la aventura para descubrir este misterio, esta muerte, que aquí quiero aclarar algo, un panorama general. Yo creo que más que los sucesos en sí, que más que los crímenes, Sherlock Holmes perseguía los misterios, creo yo,
y ahorita lo charlamos, lo vemos dentro de los siguientes espacios. Y así fue en esta historia, más que el crimen en sí, pues le intrigaba este misterio y las pistas que ahí daban. Bien, no quiero terminar con esta reseña porque no quiero agotar la charla y no quiero que digamos el final primero. Y pues bueno, mi Javi, ahora te toca a ti, te cedo la palabra. ¿Qué es lo que más te gusta de este cuento específicamente? Bueno, del cuento, bueno, del mundo en general de Sherlock Holmes, de alguna forma, ahora sí que como nos pasa como lectores, ¿no? Que a veces agarramos como momentos para leer una cosa, momentos para leer otra. Entonces, esta serie de cuentos los leí justamente cuando empezábamos nuestro trabajo docente, cuando nos tocó allá en la sierra. Era lo que iba leyendo a veces en el camino, lo que leía a veces en las tardes. Y, y aunque hay historias que a lo mejor ya no recuerdo con tanto énfasis, esta es una como de las que más recuerdo. Y a lo mejor es parte un poco de cómo va la historia y cómo se resuelve al final de una manera un tanto curiosa, pero también como de un contexto que a lo mejor todavía hay situaciones que se viven hoy en día, ¿no? A lo mejor estas cuestiones como el opio, pues ya no lo es tanto, pero cuestiones como los mendigos, la gente que está pidiendo dinero y que de alguna forma todavía pues, está en la sociedad actual. Entonces sí es un poco entre la situación que cuenta y asimismo como la resolución que le van dando a la historia en la medida que van contando cada detalle y cada pista que se va acercando un poco más a la resolución de todo, ¿no? Gracias, mi Javi. Oye, una preguntota. No sé si te topaste en la escuela un libro ilustrado que es la historia del perro de los Baskerville, ahí en la telesecundaria. Creo que sí lo he visto, pero no he tenido la oportunidad como de darme el tiempo de leerlo. Ajá, sí, porque comentabas no, esta parte de que ahí en la sierra, cuando estabas en la telesecundaria de Santa Lucía de la Sierra, de donde soy yo, eh, y leías, ¿no? En tus tiempos libres, estos relatos detectivescos de Sherlock Holmes. En las escuelas telesecundarias hay muy buenas bibliotecas y ese libro lo estaba leyendo en cierta ocasión un alumno y le despertó la curiosidad por la lectura. Es un libro muy bueno, si no me equivoco, hasta es de pasta dura y viene ilustrado de forma maravillosa. Entonces, pues son los ejemplares que uno de repente se encuentra en las telesecundarias y que sorprenden. Te tengo una preguntita, mi Javi. ¿Tú recomendarías leer a Conan Doyle y por qué? Sí sería muy recomendable, pero por ejemplo nosotros que estamos como en un contexto educativo a adolescentes, a lo mejor sería incluso buscar relatos como este, ¿no? Que son un poco más sencillos de entender, porque luego hay otros relatos que a lo mejor entran en una complejidad un poco más allá y que luego los cuentos como tal, pues no resultan totalmente cortos, ¿no? O sea, un cuento promedio más o menos requiere una media hora de lectura. Entonces, aquí ya sería cuestión, yo creo que de elegir en cuestión de adolescentes y en general, bueno, el género policíaco yo creo que es un buen género que a uno lo mantiene en ese suspenso, en esa espera de seguir leyendo y es un género que logra como enganchar, ¿no? Porque entonces quieres saber cómo se resuelve, quieres saber cómo termina. Entonces yo creo que bajo esa idea, pues es una opción recomendable leer a Sherlock Holmes. Está Gracias, muy mi bien Javi. eso que comentas. Voy a tomar la palabra, Chilo. Está muy bien eso que comenta Javi, porque incluso ahí tendríamos que intervenir nosotros, ¿no? Como maestros, intervenir para ir contextualizando algunas cosas, dándole forma, pues, al texto en cuestiones que no pudiesen entender los alumnos.
hacer mención del contexto rural también en el que trabajamos, que pudiese ser una limitante en algunos aspectos, no en todos, pero pues sí, yo creo que sí está muy interesante. Esta parte en la que te va generando incluso el suspense, este gusanito de, chihuahua, a ver, ¿qué dice y qué sigue? La forma en que se describen los ambientes, creo yo que también es muy llamativa, es muy enganchadora para el lector. Sí, definitivamente. Se presta muchísimo para leer junto con ellos e ir preguntándoles para que hagan inferencias, ¿no? Sobre lo que va a pasar. Incluso para que vayan hilando algunas pistas y ellos mismos entren en el papel de detective. Eso me parece maravilloso y creo que es un buen punto para fomentar el hábito de la lectura. Lo que dices, Francisco, también me agrada bastante esa idea que manejas en cuestión de cómo describe los escenarios y ese apego a, de alguna forma, esos guiños a la época, ¿no? A mí me llama mucho la atención en este cuento la parte donde, donde menciona, donde menciona Sherlock Holmes mmm, como el experimentar con cadáveres, ¿no? En aquellos tiempos, en la época victoriana, creció en gran medida las investigaciones científicas y se diseccionaban los cadáveres para hacer investigaciones, ¿no? Sobre la anatomía, sobre las causas de muerte, etcétera, ¿no? Era incluso muy común que en las escuelas ahí estuviera un cadáver y un maestro, un doctor o no sé, dando la clase hacia sus alumnos sobre los órganos y todo esto. Entonces, ahí hay un pequeño guiño donde, pues, dice que muchos de los que ahí están fumando opio en ese lugar que mencionaste al principio, Francisco, pues llegan a caerse de alguna forma, no sé si es en un muelle, ¿no? Está cerca de un muelle y entonces ahí pueden algunos lo aprovechan para rescatar esos cadáveres, supuestamente, e investigarlos. Entonces, se presta también este relato para hacer una investigación sobre el contexto histórico de la época, ¿no? De alguna forma, tal como se escribe este tipo de cuento, da muchos detalles. O sea, uno se puede dar cuenta y puede como ir imaginando todo el contexto, porque realmente va describiendo cada cosa hasta el mínimo detalle. Y es curioso que incluso cuando entra, por ejemplo, a este lugar donde venden opio, va diciendo hasta como el ambiente que se logra respirar, el cómo se ven, explica hasta que hay como unas camas en donde están ahí los que están fumando. Entonces sí, sí, yo creo que logra dar como esa impresión de darnos a conocer ese contexto en el que se vivía y que era como el inicio, ¿no? De la industrialización, que varias cosas como empiezan en ese cambio social y que pues de alguna manera son un inicio de lo que ahora vivimos. Sí, sin duda, pues esta parte de detallar, no tan extenso, que también esa parte a mí me gustó. A diferencia de otras críticas que hemos hecho a otros autores, esta parte de detallar, pero no hacerlo tan extenso, creo que te llama más la atención todavía. Si hay un detalle, sí te va contando minuciosamente, pero no de una manera extensa. Ahora bien, en cuanto a los personajes, el primero, como suele suceder, el relator de la historia, Watson, inicia pues buscando a un amigo, ¿no? Que normalmente se tardaba un día en ir a fumar opio y luego regresaba a casa, pero en esta ocasión pues la mujer va a buscar a la esposa y va a buscarlo a él para que lo ayuden a encontrar. Y es lo que da pauta a la historia, este personaje Watson. ¿Qué tan importante es Watson en la historia? No tanto Sherlock, sino Watson, mi Javi. ¿Qué tan importante es él como un personaje secundario? Pues es curioso la manera como Conan Doyle hace esto, porque él es quien narra prácticamente todas las historias. O sea, básicamente todas las historias están a través de sus ojos, porque él es el narrador principal. Entonces me parece que de todas tanto las novelas como los cuentos,
me parece que hay como 4 historias que son las que no son narradas por él, que son narradas por el propio Sherlock, pero casi todo está narrado por Watson y de alguna forma pues es como esta visión, ¿no? Incluso podemos ver en este detective como una especie de genio y que se mantiene como en ese estatus porque es visto a través de otra persona. O sea, no entendemos su proceso, incluso en algunas partes menciona Watson, pues simplemente está pensando y, y entonces realmente se mantiene como esa aura de genio, de pensador resolviendo o sea, todos los enigmas. Y entonces Watson, a pesar de ser un personaje secundario, pues realmente yo digo que tiene un papel casi protagónico en el sentido de estar viviendo todo y estar dándole esa interpretación a las cosas. Coincido con Javi. Incluso Watson sería como el equivalente a estos escribanos, o no sé cómo llamarlos, que narraban las historias de los grandes héroes, por ejemplo, en los mitos de la antigua Grecia y todo eso, ¿no? O sea, está detrás del héroe, pues, y es el que le da digamos, esa trascendencia. Otra cosa también importante, creo que Watson representa un elemento para equilibrar la vida de Sherlock Holmes, porque a pesar de tener esa capacidad analítica tremenda, también tiene algunas debilidades, ¿no? Incluso comentan ahí en una parte donde Sherlock Holmes, quizás para mantenerse despierto y hacer esas investigaciones tan larguísimas, pues consume cocaína. Una dosis a lo mejor muy pequeña, no para volvérselo totalmente adicto, pero sí es dependiente de ella. Entonces Watson como que representa esa parte de equilibrar la vida de Sherlock Holmes. Y aparte hay una frase que a mí me gustó bastante. Dice, Watson, posee usted el don inapreciable de saber guardar silencio. O sea, y por muchos, el saber guardar silencio es un elemento de los sabios. Si no tienes nada que decir, pues no hables, ¿no? Y le permite a Sherlock Holmes ese silencio y esa escucha atenta, pues hacer todas esas disertaciones y la búsqueda de pistas, ¿no? No sé qué opinan al respecto, mi Fran, Javi. Sí, en este sentido, Watson le resulta muy importante a Sherlock porque es como hablar consigo mismo, ¿no? Estoy hablando conmigo mismo, estoy haciendo una catarsis contigo ahí, que en algún momento me va a servir, pero por lo pronto nada más me vas a escuchar, me vas a dar la pauta para hacer pues todo este análisis y esta reflexión. Y esa parte que tú mencionas, Michilo, es un punto en la historia en donde después de encontrar a su amigo perdido, casualmente Watson se topa con Sherlock Holmes. Él siendo pues él actuando como un mendigo que está ahí en esta parte donde se fuma el opio, está como de incógnito, ahí se encuentran, le dice que lo acompañe en esta misión de búsqueda y es donde sale este comentario que tú nos haces. Este personaje lo describe el autor primeramente de una forma atípica y luego ya le da forma. Vamos ahora sí ya al meollo de la historia dentro del cuento, en donde se tiene que buscar a esta persona desaparecida. Incluso se da por muerto, ¿no? Y la esposa de esta persona desaparecida le pregunta a Sherlock Holmes, sinceramente, ¿crees que esté vivo? Y pues creo que de ahí parte la historia donde empiezan a generarse dudas. O Javi, te cedo la palabra. ¿Tú qué opinión tienes ahí en esa parte en donde está interviniendo ya Sherlock Holmes con esta persona? Si me lo Pues, permites, ok, mi Chisco, le voy a Adelante. ceder la palabra al invitado, pero me gustaría
hacer una pequeña dinámica y jugar nosotros a los detectives, aunque ya leímos el cuento, pero seguir esas pequeñas pistas. Por ejemplo, cuando lo íbamos leyendo, ¿cuáles pistas nos encontramos nosotros que iban a desenredar esta madeja, ¿no? De hilo. Entonces, ahora sí te cedo la palabra, mi Javi, para que nos cuentes un poquito sobre, sobre algunas de las pistas más importantes que siguió Sherlock Holmes y su amigo Watson para descubrir este misterio, o qué es lo que más te llamó la atención a ti. Pues aquí, como incluso en el mismo cuento lo menciona Sherlock, son como esos pequeños detalles que hacen la diferencia, ¿no? Yo cuando lo leí por primera vez, lo que me llamaba la atención de estos detalles no era tanto el ir formando como la solución del misterio, sino en cómo un elemento que de repente uno dice, pues simplemente es un detalle que platica el cuento, de repente le da como ese trasfondo de qué tiene que ver en la historia. Entonces, uno de los detalles es este marinero del que supuestamente está sacando ahí los cuerpos del fumadero de opio. Entonces, cuando se supone que llega la esposa y que van a subir a donde había visto al, ¿cómo se llamaba el personaje? Al señor Neville St. Clair. Entonces sube y ve al marinero ahí como parado debajo de las escaleras. O sea, no estaba en la habitación, pero como que estaba suficientemente cerca para... Al final lo descartan, pero estaba suficientemente cerca para hacer al menos un segundo, ¿cómo se diría? Una segunda persona como parte del crimen, de este asesinato. Y luego está la parte del saco, que encuentran ya cuando baja la marea. Y a mí algo que se me hace curioso es cómo explica lo de las monedas. Del hecho de decir, bueno, le puso monedas para que el saco no flotara. Y entonces es uno de los elementos que a lo mejor hay quienes nos pasarían desapercibidos, y ya cuando lo explica Sherlock, ¿por qué las monedas? Entonces como que también suena esa parte interesante. Y que mencionan, bueno, ya no tuvo tiempo de deshacerse de lo demás, pero prácticamente iba a hacer lo mismo, llenarlas con monedas y echarlas al mar. Hay otro elemento que sería la cortada de, en este caso, el vagabundo, que parece ser que derrama manchas de sangre en la habitación en la que lo encuentran, pero que luego la esposa dice que curiosamente también su esposo había tenido un corte, que incluso dice, cuando se cortó yo sentí que algo estaba mal, subí y resultó que sí. Entonces decía la esposa, no puede estar muerto porque si no yo lo sentiría, tendría como ese presentimiento, esa premonición de que esa algo está mal. intuición. Ajá. Y otro detalle es la carta que recibe, que no es solamente una carta, incluso Sherlock logra deducir que quien la mandó tuvo que buscar la dirección porque la letra estaba más marcada, que quería decir que no habían usado papel secante, que en el caso también esa es una cuestión de época. O sea, en ese tiempo no existían las plumas que tenemos actualmente, se usaba tinta para escribir tal cual, entonces usaban un papel secante como para quitar el exceso de tinta. Y entonces son detalles como curiosos dentro de la historia que al final logran encajar, y al final que se da la resolución. No sé si quieran ir a esa parte o cómo quieras ensamblar esos detalles de las pistas, Chilo. No, está excelente. O sea, como jugar con esto, ¿no? Como que lanzar, me pareció muy, muy acertado. O sea, que no agotáramos el final y que lanzaras todas estas pistas. Igual, esa es mi intención, ¿no? Como que ir generando, ir diciendo algunas pistas que surgieron y luego ya al final aterrizar, ¿no? Cuando ya no nos quede ninguna. Fíjate que mencionas algo muy interesante, la carta, y otro de los elementos de los cuales Holmes se dio cuenta es de que había una mancha, y dedujo que el hombre que la había escrito o la había mandado, qué sé yo, tenía el pulgar sucio. Son como que detallitos muy que aparentemente insignificantes,
cuando lo estaba leyendo. De hecho, esto de las pistas, déjame decirte que lo hice hasta el final, ¿eh? Porque al principio, pues, no le tomaba mucha importancia y luego me tuve que regresar. Ahora, mi estimado Francisco, ¿a ti cuáles pistas te llamaron la atención y crees que fueron también fundamentales para que se resolviera el caso? Mira, antes de responderte la pregunta, saludos a nuestro buen amigo Osvaldo que está ahí sintonizándonos. Gracias, bro, por estar al tanto. Y nos comenta también Joeli de la revista Hablada. Saludos, hola amigos. Hola Joeli, Saludos, yo. les recomendamos seguir la página de la revista Hablada, tiene muy buen contenido y pues está ella desde España, pues ahorita se está desvelando y pues agradecerte, Joel, y el espacio que te das para escucharnos. Respecto a tu pregunta, mi chilo, de las pistas, a mí me llama mucho la atención la carta, sobre todo el hecho en donde la mujer también da estas pistas de que su marido tiene diferentes tipos de letra. Y creo que nos pasa a todos. Yo sí lo relacioné y pensé inmediatamente en mí, porque cuando uno escribe apresurado, pues escribe todas las letras deformes y pegadas. Y cuando escribes con calma, incluso haces los círculos más redonditos en cuanto a la A, la P, la Q, la B, la D. Haces esos circulitos, te esmeras, le das forma. Y cuando estás escribiendo apresurado, pues sin ton y son, nada más donde se alcance a distinguir la palabra. Y eso también a mí me llamó mucho la atención como es un elemento que tal vez sin eso, si no lo hubiera dicho la esposa, no hubiera encontrado la respuesta a Sherlock. Se me ocurre esta cuestión, o sea, si no hubiera estado presente ese elemento tan simple como lo manejan ustedes, son elementos muy simples. Si no lo hubiera dicho, se me hace muy complicado también pensar en cómo hubiera terminado esta resolución de este caso. Ese es el principal detalle que a mí me quedó en ese momento en el que lo estaba leyendo. Porque si, o sea, ya, si hablamos a tiempo pasado, una vez que terminamos, creo que decir, ah, sí es cierto, es que también estaba es que lo otro, pero en ese Ajá. instante de la lectura, creo que ese fue el que yo le puse más énfasis y más atención. Y sabes qué otro también, la reacción de, ¿cómo se llama? Sinclair o algo así, el señor Ajá. Neville Sinclair. La reacción cuando ve a la esposa, que de primero la interpretamos, no sé si a ustedes les pasó, pero yo la interpreté como que realmente sí le estaba pasando algo malo y lo habían raptado. Y después, Holmes, pues, deduce que no es una reacción de nerviosismo o advirtiendo peligro. Más bien, a lo mejor sí de nerviosismo, ¿no? Pero es una reacción de sorpresa, ¿no? Al ver a su mujer y un tanto, pues, le causa pena y no quiere que lo vean de esa forma. Y es cuando todo eso empieza a cobrar sentido. Y es hasta el Adelante, mi final, Javi. es hasta el Ah, no, final. adelante. Sí, sí, para darle la palabra a Javi, es hasta el final de la historia en donde adquiere sentido el título del cuento. Mi Javi, te cedemos la palabra para que nos des ese sentido de por qué el cuento se llama El hombre con el labio torcido. Ok. Bueno, pues aquí ya tenemos el personaje del señor Sinclair, que es como el inicio del asunto. Y entonces a quien se culpaba es a este mendigo que por aquí anoté el nombre, que tomaba el Hugh, nombre de Hugh Hugh Bond, Bond. algo así. Entonces, este mendigo vivía en ese lugar, o esa era la idea de que vivía en ese lugar, y entonces bajaba a la calle, se sentaba, tenía cerillas como para vender, pero era como un truco, porque en realidad lo que hacía era pedir dinero. Y entonces, algo que me resulta a mí curioso es cómo incluso, a pesar de que Sherlock es tan observador, logra engañarlo, porque hay el cuento
la primera novela que escriben de Sherlock, cuando Watson y él se conocen, una de las cosas curiosas es que Sherlock logra adivinar, o más bien deducir, que Watson acababa de llegar de una guerra que había en Afganistán. Entonces, cuando se conocen y se ven por primera vez, le dice, usted estuvo en Afganistán, ¿verdad? Y Watson se queda súper sorprendido porque dice, ¿y cómo lo supo? Y entonces aquí Sherlock da toda una explicación de este hombre que se ponía a mendigar, incluso tenía como frases un tanto inteligentes que les decía a los transeúntes que pasaban y le decían a lo mejor de cosas. Y uno de los detalles era que lo ponen como un hombre totalmente feo, desfigurado, y que uno de los detalles que resaltaba era precisamente que tenía el labio torcido. Y es lo que le da el título al cuento y que de alguna manera nos lleva primero a acusarlo como el asesino y que ante eso se lo llevan a la cárcel. Entonces, no sé si quieran continuar con el final o lo menciono yo. Échatelo, mi Javi, Ya vas, ya vas. Ok. Entonces van, bueno, se van a la casa del señor y la señora Sinclair, ahí pasan la noche y Watson se queda dormido mientras Sherlock, que tenía costumbre de dormir, de estar despierto por varios días incluso, se pone a pensar y entonces muy temprano por la mañana dice algo que despierta a Watson, dice ya está despierto, vámonos. Y creo que muchas de las historias de Sherlock van como en ese sentido bueno, en eso salió corriendo, ya tenía la solución y se lleva una maleta. Entonces dice que encuentra la respuesta mientras estaba en el baño, llegan y está el encargado, el policía que estaba en ese momento custodiando la cárcel. Y entonces dicen que pues es un hombre tranquilo, Hugh Bond, pero que no se baña. Entonces está incluso como quitando la categoría de la cárcel, ¿no? Porque está tan sucio que hasta da vergüenza para estar ahí. Y entonces dice Sherlock, pues no hay problema, déjenos verlo. Este hombre se encuentra dormido y lo que trae Sherlock en la maleta es ¿qué sería? Una toalla, Una esponja. una esponja, y entonces empieza como a bañar, a limpiar a este mendigo, y entonces empieza a caer toda esa suciedad, pero junto con también maquillaje. Entonces ya resulta que, pues en realidad, para sorpresa de todos, el mendigo, a quien tenían ahí preso por la acusación de asesinato, pues era el señor Sinclair, que era realmente el esposo perdido, ¿no? Que no se sabía ni qué había pasado con él. Entonces, no sé si quieran explicar ya bueno, ¿qué sería esta última parte donde explica el mismo lo que pasó? Sí, pues bueno, de hecho, lo leo textual. Estos últimos párrafos, dice, creo que no queda nada por explicar. Estaba decidido a mantener mi disfraz todo el tiempo que me fuera posible. Aquí se justifica este hombre, Sinclair, se justifica diciendo que pues ganaba más dinero pidiendo limosna que trabajando. Y es algo que tú decías al inicio, Javi, cómo hay elementos presentes en la actualidad, de esta obra en la actualidad. ¿Cuántas veces no hemos visto estas personas que piden dinero, le ofreces un trabajo y dicen, no, nomás no lo quiero, no estoy pidiendo trabajo, nomás le estoy pidiendo una moneda? Y pasa, y así este sujeto, ¿no? Dice, yo opté por esto porque obtengo muy buen dinero y pues lo pensaba seguir haciendo hasta donde me fuera posible. Que esto justifica el hecho de que pensara en tener algunas empresas, en tener algunos negocios. eh, Esto justifica de dónde salía ese dinero, aunque no tuviera un trabajo que incluso la esposa tampoco sabía exactamente a qué se dedicaba.
Y le resulta también muy importante a este personaje que no se sepa que él fue detenido y que no se sepa tampoco su historia. Oh, Y es por eso, Aristegui. y es por eso que él lo decide postergar hasta este punto. Lo sigo leyendo, dice, sabiendo que mi esposa estaría terriblemente preocupada, me quité el anillo y se lo pasé al marinero en un momento en que ningún policía me miraba, junto con una nota apresurada. Aquí ya pues revela cómo está su plan. Él envía la nota junto con su anillo para dar fe y legalidad de que es él quien escribe la nota. Y pues bueno, ya de ahí no dice ahí, la nota no llegó a sus manos hasta ayer, dice Holmes, explica cómo estaba la situación y bueno, al final termina con el diálogo que dice, este lo obtuve, dijo mi amigo, sentándome sobre 5 almohadas y consumiendo 1 onza de tabaco. Creo, Watson, que si nos ponemos en marcha hasta Baker Street, llegaremos a tiempo para el desayuno. Él se relaja, Sherlock ya se relaja en cuanto termina de resolver este caso, pues ya se relaja, ¿no? Pasa estas horas de insomnio, estas horas de agonía, hasta que resuelve el caso. Joely dice honradísima por este espacio, un placer acompañarles, jajaja. Ja, ja. Sí, termina de manera chusca, el celular no quiere, mi chilo. Ya Está sé. nervioso también, el celular también está nervioso. Gracias, Joel, y pues hago un paréntesis, pues también para comprometerte a ver en qué momento podemos organizar una colaboración con la revista Hablada. Y pues bueno, de esa manera, en donde ya se explica y se esclarece toda la historia, pues se termina la narración. Ahora sí, en este punto, Chilo, no sé si quieras hacer algún comentario, ibas a participar. Sí, sí, después de estas fallas técnicas tremendas, por aquí el soporte del celular ya se rompió. Una disculpa. Ojalá y no haya generado tantas distracciones en ustedes, amigos. Les ofrezco una disculpa. Ah, no te Eh, preocupes, yo Chilo. les, yo quería comentar algo en relación a lo que dijo Javi, que no se pudo dar cuenta desde un principio, Holmes, que tenía esta capacidad deductiva de quién era este personaje. Y es que se enfrenta con un personaje también, pues hasta cierto punto parecido a él. Al igual que el Holmes, es un maestro del disfraz, Mr. Sinclair o algo así, no sé pronunciar bien, tal vez, porque pues había sido actor, de igual forma era un investigador, por ahí trabajó en alguno de los diarios y precisamente su investigación era sobre la mendicidad, sobre los mendigos. Entonces para meterse a investigar tuvo que hacerla de mendigo y se empezó a dar cuenta que pues le iba bastante bien. Entonces, ese pequeño negocio lucrativo de pedir limosna, pues se convirtió en un modus vivendi y ya no quiso, después de la investigación que hizo y los artículos, pues ya no quiso regresar a esa vida donde nada más ganaba cierta cantidad de dinero porque ahí le iba bastante, bastante bien. Dice que hubo un momento en que una lucha entre el orgullo y el dinero, pero ¿quién cree que ganó? Pues el dinero. Y aquí hago un pequeño paréntesis para mencionar que de igual forma se relaciona con la época victoriana donde la clase media o baja tenía que aparentar el estatus de vida de la clase alta. Entonces, él no quiere dejar todas esas comodidades, incluso se libra de una deuda importante y le da para más y para arreglar su terreno, su casa. Entonces, vive bastante bien con las limosnas y pues lo hace un personaje sumamente complejo para Sherlock. Eso es lo que me llama mucho la atención. Público que nos está viendo, no sean malitos, compartan este video para llegar a más personas y pues seguimos platicando sobre esto. Ahora, ya comentamos sobre la historia en general del cuento. Yo les preguntaría sobre las influencias
de Arthur Conan Doyle para crear este personaje tan complejo como Sherlock Holmes? Vas, Javi. Ok, pues de aquí como que una de las influencias viene a ser Edgar Allan Poe. Yo no he tenido el gusto de leer el cuento en el que nos muestran a este detective personaje de Poe, pero parece ser que ahora que estuve buscando información para la charla, se basa un poco en este personaje, y este personaje incluso genera a otros como estas historias de Agatha Christie, y como que es el parteaguas, ¿no? Incluso leía que antes de eso, pues el término detective como que no se utilizaba o no era un término así en uso común. Entonces, fue algo que me pareció interesante y que curiosamente pues viene a ser un personaje mucho más representativo de este género, ¿no? Sí, definitivamente, mi Javi. Y fíjate que a Edgar Allan Poe lo conocemos más por el género del horror y del terror, tal vez, pero en este aspecto del relato detectivesco, bueno, yo al menos no lo conocía y tampoco había leído sobre él. Eh, en esta cuestión de lo detectivesco, pero me encontré por ahí un librito en la telesecundaria y hay un cuento, un relato que se llama Los crímenes de la calle Morgue, me parece, y aquí aparece el detective de Edgar Allan Poe que se llama Auguste Dupont y comparte muchos rasgos de Sherlock Holmes. Por ejemplo, al principio del cuento, Edgar Allan Poe nos dice la diferencia entre un hombre ingenioso y uno analítico. Nos dice que que el hombre ingenioso es más de carácter eh, que tiene a inventar cosas hacia lo ficticio, y un analítico es de carácter imaginativo, pero para explicar la realidad. Entonces me parece muy interesante. Aquí les voy a leer algunas, algunas frases que me encontré y ustedes ya me dicen si coincide con Sherlock Holmes o no. Ahí va una. El analista halla placer en esa actividad del espíritu constante en desenredar. El analista penetra en el espíritu del oponente, se identifica con él y con frecuencia alcanza a ver de una sola ojeada el único método por el cual puede provocar el error o precipitar en un falso cálculo. Silencioso procede a acumular cantidad de observaciones y deducciones. Dice que debe de haber validez en la deducción y calidad en la observación. De igual forma nos dice que el poder analítico no debe confundirse con, eso ya lo dije, que no debe de confundirse con el ingenio. ¿Qué opinan? ¿Se parece al detective Sherlock Holmes? ¿Hay algunas diferencias? ¿Qué dices, mi estimado Francisco? Bien, pues sin duda sí se hace esta comparativa con este personaje, pero incluso hay quien resalta el hecho de que el personaje de Sherlock Holmes tiende más hacia la parte de las ciencias exactas y la parte de este otro, ¿cómo se llama? Dupont, incorpora más la cuestión de imaginativa y que esa es una de las principales diferencias que algunos pueden atribuirles, de que Sherlock Holmes no imagina y no supone, él es muy preciso a la hora de razonar y de encontrar soluciones, a diferencia pues del personaje de Edgar Allan Poe. Es algo de lo que más o menos encontré y él se alcanza a percibir. ¿Tú cómo ves, mi Javi? Sí, yo creo que sin duda son características propias de este personaje. O sea, si bien a veces los personajes se inspiran en un trabajo previo de otro autor, luego pues tienen características que los vuelven muy precisos, ¿no? O sea, muy propios en este caso de Conan Doyle. De hecho, hay una parte que también me gustaría leer, que es precisamente del estudio en Escarlata, cuando Watson conoce a este Sherlock, y menciona, sí sabía
un número de cosas fuera de lo común. Ignoraba otras tantas de todo el mundo conocidas. De literatura contemporánea, filosofía y política estaba casi completamente en ayunas. Cierta vez que saqué yo a colación el nombre de Thomas Carlyle, me preguntó con la mayor inocencia quién era aquel y lo que había hecho. Mi estupefacción llegó, sin embargo, a su cenit cuando descubrí por casualidad que ignoraba la teoría copernicana y la composición del sistema solar. El que un hombre civilizado desconociese en nuestro siglo XIX que la Tierra gira en torno al Sol, se me antojó un hecho tan extraordinario que apenas si podía darle crédito. Parece usted sorprendido, dijo sonriendo ante mi expresión de asombro. Ahora que me ha puesto usted al corriente, haré lo posible por olvidarlo. ¿Olvidarlo? Entiéndame, explicó. Considero que el cerebro de cada cual es como una pequeña pieza vacía que vamos amueblando con elementos de nuestra elección. Un necio echa mano de cuanto encuentra a su paso, de modo que el conocimiento que pudiera serle útil o no encuentra cabida, o en el mejor de los casos se halla tan revuelto con las demás cosas que resulta difícil dar con él. El operario hábil selecciona con sumo cuidado el contenido disponible que es su cabeza. Solo de herramientas útiles se compondrá su arsenal, pero estas serán abundantes y estarán en perfecto estado. Constituye un grave error el suponer que las paredes de la pequeña habitación son elásticas o capaces de dilatarse indefinidamente. A partir de cierto punto, cada nuevo dato añadido desplaza necesariamente a otro que ya poseíamos. Resulta, por tanto, de inestimable importancia vigilar que los hechos inútiles no arrebaten espacio a los útiles. Sí, pero es el sistema solar, protesté. ¿Y qué se me da a mí el sistema solar?, interrumpió ya impacientado. Dice usted que giramos en torno al Sol. Que lo hiciéramos alrededor de la Luna no afectaría un ápice a cuanto soy o hago. Entonces, aquí, bueno, me resulta interesante cómo tiene muy bien definidas sus ideas y dice, esto me sirve, esto no me sirve y de hecho hasta me estorbaría, ¿no?, a lo que hago. Sí, mi Javi, bien interesante lo que dices. Y es que Holmes lo que hace es definir, como tú dices, esos propósitos y esas metas, ¿no? Lo que le interesa nada más. Y no sé si estén de acuerdo conmigo, pero una de las habilidades más importantes que tiene es esa capacidad de observar y a partir de la observación deducir. Y se enfoca tanto en un solo objetivo que consume la mayor parte de su tiempo y espacio hasta que logra deducirlo. Y otras cosas alrededor o fuera de ese círculo donde se encuentra ese enigma, pues para él son inútiles, no le van a servir para nada, ¿no? Y eso es lo que está muy, muy, muy interesante. Sí, Michisco, tenías por es, ahí un dato importante sobre también la influencia de la vida de este Conan Doyle para crear este personaje, ¿no? sí, incluso, pues nos habla de que hay un maestro de él, Joseph Bell, fue quien de cierta manera le dio ese empujón también junto con esta otra influencia literaria. Una es influencia literaria, la que toma de Allan Poe, y otra es una influencia vivencial. Este personaje que también se atraviesa en su vida, que es Joseph Bell, y es a quien se le atribuyen pues más características de Sherlock Holmes y de donde toma más referentes para crearlo, para crear este personaje. Algo que me llamó mucho la atención, Michilo, es que para escribir Sherlock Holmes tiene como influencia a su mamá. Vemos en muchas ocasiones que las madres son quienes influencian a los hijos en esta cuestión de la lectura y la escritura y los convierten posteriormente pues en grandes referentes. Esto a mí me llamó mucho la atención, más allá del personaje, pues de los personajes de los libros. La mamá lo influencia como lectora, ella como lectora, él como lector y posteriormente en esta cuestión narrativa a través de cartas. Encontré por ahí esa anécdota que estando pues él en el colegio intercambiaba cartas con la mamá y es donde va puliendo también su capacidad de escribir, como esta influencia pues fuera de la obra. Se me hizo también
bastante interesante cómo es que la mamá lo ayuda a pulir sus habilidades. Adelante, mi Javi, si quieres agregar algo en relación. Pues yo creo que sería eso, ¿no? Es interesante cómo prácticamente esta idea se repite con muchos autores que tienen influencias precisamente de sus progenitores, tienen influencias de las experiencias de vida. O sea, cuántos personajes no se han inspirado en personas reales, ¿no? Y que ya después los autores mismos dicen, ah, pues este se inspiró en un maestro que tuve, se inspiró en un amigo que tuve, se inspiró a veces hasta en ellos mismos. Entonces yo creo que incluso estos conocimientos del autor como doctor, que también era, pues también Ándale. logran Sí, sí, sí. como meter estos elementos de no solamente escribir bajo una idea diferente, ¿no? Sino bajo el conocimiento que ya él tenía como profesional. Mi Chilo, Sí, ahí para cerrar ese comentario de la mamá, me encontré por ahí esta anécdota que tiene de que le anticipa mediante estas cartas que manda con la mamá, mientras esta comunicación que tiene con su mamá a través de cartas, le anticipa que va a matar al personaje, que quiere oh, ya sí, sí, sí. acabar con Sherlock Holmes porque le estaba gastando la mente. Y ahí les hago una pregunta. ¿El personaje es o fue más grande que el autor? Sí, mi chisco, yo la respondo. Eh, de alguna forma, sí, mi chisco. De hecho, él se sentía opacado por el personaje que había creado. Sus intereses iban en cuestión de las novelas de caballería, las novelas históricas incluso. Escribió también artículos de carácter científico y algunas investigaciones sobre las campañas en el tiempo del imperialismo que emprendía pues Inglaterra, ¿no? Para conquistar nuevos territorios. Entonces, pues llega un momento en el que él pues quiere escribir otras cosas, pero es tan pedido el personaje por las personas que no se puede deshacer tan fácil de él. Entonces llega un momento en que pues le dice a la mamá que lo va a matar al personaje y la madre se niega, ¿no? Como de alguna forma esa intuición de que no iba a ser bien al hacerlo, pero pues en el problema final muere Sherlock Holmes en manos de su archienemigo, el profesor Moriarty, si no me equivoco. Y después de eso hubo grandes protestas, incluso hubo personas que creían que Sherlock Holmes era verdadero, mi chisco, y salieron a las calles de Londres con sus sombreros de copa y llevaban, no sé, el moñito o algo que indicara que estaban de luto por el personaje. Le llegaban cartas constantes a Arthur Conan Doyle de que regresara el personaje a la vida, de que regresara el personaje. La revista en la cual publicaba pues se fue a la quiebra. Y luego ya no solamente, por ahí algunos artículos que me encontré y un documental dicen que ya no solamente eran peticiones, sino que llegaban personas incluso a amenazarlo de muerte para que regresara el personaje. Entonces la mamá empezó a ver todos estos conflictos y le dice a su hijo que vuelva a la vida a ese personaje el cual le dio la fama y tuvo que hacerlo. Creo que con el relato de... El perro de los Baskerville, me parece.